Vicepresidente, muchas gracias por dejarme entrar al corazón del control del tráfico en la isla. Hombre, por favor, un placer. Es para mí, además de un placer compartir contigo un ratito en el que vamos a hablar de cosas que interesan muchísimo al casi millón de habitantes de nuestra isla, de Tenerife, me llena de curiosidad todo lo que nos rodea. Por tanto, tengo que empezar por el principio. ¿Qué es el Centro de Control de Carreteras de Tenerife? Bueno, pues donde tenemos, como bien dice, el control vía cámaras de televisión de todas las vías, túneles y cualquier tipo de enlace de nuestra isla, precisamente para controlar cualquier accidente que se pueda producir y poder reaccionar rápidamente avisando al 112 a todos los equipos de emergencia. Aquí, esto es como el típico centro de tráfico que se ve de la DGT en la península, pero a nivel Tenerife, ya digo, aquí en este centro donde 24 horas al día, con más de 200 cámaras, controlamos todas las vías de nuestra isla. Esa era la siguiente pregunta. Más de 200 cámaras controlan el tráfico y velan por la seguridad. Sí, más de 200 cámaras y, como digo, en tiempo real, con detalle, incluso pues se puede llegar a ver exactamente el punto de la avería, dar exactamente los datos para que los vehículos de emergencia o los equipos de emergencia puedan actuar en cualquier tipo de accidente o incidencia que haya en la carretera. ¿Cuántos kilómetros de carreteras hay en Tenerife? Pues curioso, porque tenemos 1.500 kilómetros de carretera en nuestra isla, 1.500 kilómetros que hay que gestionar, pero que también hay que mantener adecuadamente. ¿Y más o menos cuántos coches? Casi 800.000 coches, casi a uno por habitante en Tenerife. Tenemos muchísimos coches en nuestras vías y hay puntos como puede ser el Padre Anchieta en el que al día pasan más de 110.000 coches. En este momento hay, bastantes obras en desarrollo, bastantes intentos de mejora. Ahora te voy a empezar a preguntar por ellos, pero sí que a mí me gustaría, antes de empezar a entrar en el asunto concreto de cada una de ellas, sí que me gustaría preguntarte cómo se desarrolla el trabajo desde el punto de vista político, cómo se gestiona para conseguir que al final se amplíe una carretera, se mejore o se reasfalte una autopista. Bueno, un trabajo complejo que lleva mucho tiempo. Una obra de carreteras no es de un día para otro, ¿no? Empieza pues con la redacción o la detección de las necesidades, la redacción de un proyecto que se suele entregar en fase borrador, luego lleva una serie de modificaciones de ese proyecto, se solicitan informes sectoriales, por ejemplo, si afectan a un cauce al Consejo Insular de Agua, si están cerca del aeropuerto hay que pedírselo a ENA, a Simpromi, en fin, a muchísimos organismos, a los ayuntamientos, a los municipios donde se desarrollan, y con todos esos informes técnicos se modifica otra vez el proyecto. Una vez prácticamente está terminado, hay que ponerlo en exposición pública durante el tiempo que marque la ley y con las alegaciones que se pueda hacer a ese proyecto se aprueba definitivamente y en ese momento es cuando ya se empiezan los trámites de licitación. Hay que preparar los pliegos, abrir la licitación, que suele durar 2 o 3 meses, y una vez se adjudica la obra, pues ya en ese momento podemos hacer el acta de replanteo, los planes de seguridad y salud, los planes de residuos, y puede empezar la obra. Es decir, entre una cosa y otra, una obra de carreteras, desde que se gesta hasta que se empieza ya la obra en sí, pues pueden pasar 2 años, más luego la ejecución. Enrique, entiendo entonces que por muy bien que gestiones o por mucha prisa que le eches a la gestión, como intervienen diferentes actores, unos públicos y algunos privados, como los estudios de los ingenieros y todo eso, no eres dueño del todo de los tiempos, ¿no? No, intentamos agilizarlo lo más posible, pero luego al final, como decimos, tenemos estos parámetros que nos van marcando unas pautas y siempre dice todo el mundo, bueno, ¿por qué no aprovecharon la pandemia porque no había tráfico para poder hacer las obras? ¿O por qué las haces en verano, no las haces cuando haya menos tráfico? Muchas veces eso no lo controlamos nosotros. Yo no puedo poner en marcha una obra cuando quiero, sino cuando realmente puedo o legalmente ya se puede iniciar ese plazo de ejecución de la obra. Por eso no podemos, intentamos, por ejemplo, ahora que estamos con los asfaltados de las autopistas donde hay más tráfico, para incidir lo menos posible en el tráfico, lo que hacemos es hacerlas en horario nocturno, para que no, imagínate que no pongamos a faltar la TF1 o la TF5 a las 8 de la mañana, ¿no? Sería un auténtico caos que ya de por sí nuestra isla está sumido en un caos de tráfico importante. Iba por ahí, de verdad que mi siguiente pregunta era esa. Te la planteo de este modo, al contrario que en la mayoría de los territorios, por lo menos que tengamos conocimiento, el asunto del tráfico fue elemento fundamental en la última campaña, en las elecciones al Cabildo, hace ahora 2 años. El hartazgo de la ciudadanía con respecto a el mantenimiento de las carreteras, pero sobre todo al tiempo de vida que se pierde en el tráfico, en muchos sitios del sur y del norte de la isla de Tenerife, fueron elementos claves. Todos pensamos que para que se produjera el cambio que se ha producido. Yo sé que lo sabías, tú y yo hemos hablado de esto en algunas otras ocasiones, pero quiero que me cuentes qué querías hacer y qué te has encontrado. Bueno, al principio, como tú decías, el tema estrella era el tráfico, las carreteras, y yo creo que era el área que nadie quería coger.
Yo creo que todo el mundo dice, esta área no la toques porque te vas a quemar, ¿no? Y yo al contrario, cuando hicimos el pacto de gobierno con el Partido Socialista, yo pedí personalmente el área de carreteras, no hubo ningún problema porque nadie la quería coger, pero en este caso asumí el reto y cogí el guante porque realmente lo que veníamos nosotros a la política es para intentar solucionar problemas y gestionar. Y con lo que nos encontramos era con dos temas fundamentales. Uno, el colapso de la isla. Colapso de la isla desde el punto de vista del tráfico por la ausencia de planificación en los últimos 20 años. Eso hay que dejarlo perfectamente claro. Y luego, por otro lado, nos encontramos con unas carreteras en muy mal estado. Muy mal estado porque el mantenimiento tampoco se había hecho correctamente. Y eso al final nos llevó a una situación bastante crítica. Por un lado, hemos tenido que hacer muchísimas labores de mantenimiento, incluso obras de emergencia, como por ejemplo cuando la curva de las Caletillas, que nos encontramos en una situación que hubiera podido colapsar la curva de las Caletillas, como pasó en Las Palmas con la Gran Canaria 1, ¿no? Tuvimos que actuar de emergencia, hemos tenido que actuar de emergencia en puentes, la carretera que va a Aigueste de San Andrés se nos vino abajo, es decir, hemos tenido que, bueno, la TF5 con los desprendimientos de la piedra durante la pandemia, pues también, es decir, nos hemos encontrado en una situación muy complicada que hemos tenido que ir solventando y que estamos ahora trabajando con los reasfaltados de algunas carreteras. Pongo un ejemplo, la carretera de Jama a La Escalona, la TF565, que ya está adjudicada y se va a empezar el reasfaltado en breve, lleva 30 años sin asfaltarse, sin tocarse, y ha habido hasta fallecidos en esa circunstancia. Y eso no es una cosa que haya venido desde el cambio de gobierno, no, es una cosa que viene de 20, 30 años atrás. El mantenimiento es importante. Y por otro lado, la planificación. Se hacía planificación en función del color político de un municipio, en función de lo que me interesara, y no se hacía planificación desde el punto de vista de solucionar el tráfico. El problema para poder solucionar el tráfico y la movilidad en nuestra isla es como un puzzle. Una sola obra no es la solución. Hay que analizarlo y hoy en día tenemos sistemas de simulaciones de tráfico que nos permiten con la tecnología ir implementando ciertas obras para ver si realmente solventan o no. Y eso nos ha llevado a nosotros a rescatar una obra que estaba recogida en un plan en el PTOSBAM en el año 2006, que es la circunvalación de la laguna, que lleva desde el 2006 ahí parado, la vía de cornisa de Santa Cruz, que tampoco se ha tocado, y que resulta que, vistas las simulaciones, esa obra, conjuntamente con otras 3 o 4, resuelve el problema en el cuello de botella del Padre Anchieta. Y por eso lo hemos recuperado con el gobierno de Canarias. Por lo tanto, la planificación es importante y no de un día para otro. Con lo que estaba programado por el gobierno anterior, no se hubiera solventado el problema del tráfico. Esperemos que ahora, con todos los estudios técnicos y con estas simulaciones, las 5 o 6 obras que están ahora mismo en marcha o las que se pondrán en marcha en breve, solventen definitivamente, esperemos, el problema del atasco de la TF5. Entiendo, ha habido un cambio de programación en el desarrollo y mantenimiento de carreteras y estamos en pleno proceso de ejecución. Voy a entrar directamente ahora ya con eso, Iva, pero has dado un detalle que yo no tenía en la cabeza y quiero hacerme a mí mismo un paréntesis ahí. Tu trabajo tiene que ser en colaboración con el resto de las 31 administraciones locales de la isla. ¿Qué nivel de comprensión, qué nivel de apoyo, de complicidad y qué nivel de enfrentamiento te encuentras en los diferentes ayuntamientos? Y si quieres hablar de partidos políticos, yo encantado. Si quieres hablar de personas, yo encantado. De lo que quieras. Aquí ya sabes que... No voy a entrar en ese tema. Hay más colaboración en algunos municipios, en otros hay quejas de algunos municipios en el que se dice que los tenemos abandonados cuando realmente es donde más obras se están haciendo y más colaboración. Yo creo que esto no debe... A ver, nosotros venimos desde la gestión pública, en este caso, ¿no? Y no venimos aquí a hacer política, venimos a hacer gestión y a solucionar los problemas de los ciudadanos. Y a mí me da exactamente igual el color político de quien esté, porque el municipio al final son personas y son personas que necesitan soluciones. Nosotros tenemos que mirar primero a nivel global, a nivel insular, y luego también no pensamos a corto plazo, que es un tema también importante que comentábamos antes de la planificación de carreteras. Para intentar evitar que pase lo que nos ha pasado en este momento, nosotros planificamos de cara al futuro, de cara a los próximos 20 años, y para eso hemos encargado, y está ahora mismo en redacción, el Plan Insular de Movilidad Sostenible de la isla. No había un plan. ¿Qué ocurre? Que nosotros hacemos hoy en día una carretera, pero igual esa carretera cuando entre ya en funcionamiento dentro de 5 o 6 años, los niveles de tráfico han cambiado. La forma de moverse en nuestra isla ha cambiado. Por eso es importante prever. ¿Qué nos ha pasado con el cierre del área insular? Que todo el mundo se quejaba de que había un solo carril. Porque se planificó hace 10 años o hace 15 años y el tráfico ha aumentado, el número de coches de eso. Ha aumentado, claro. Entonces, ¿qué pasa por ahí? Dice, esto es una carretera más para salir por la tele, pero es una carretera igual. Pero porque estamos poniendo en marcha obras de hace 15, 20 años. Entonces, entendido. Está claro que la planificación tiene que ir mucho más allá y por eso digo, este plan de movilidad sostenible va a ir analizando cómo se va a desarrollar el tráfico de aquí a los próximos 20 años y a dimensionar las infraestructuras necesarias, no solamente carreteras, porque para la movilidad no solamente es hacer carreteras, sí, eso lo tenemos claro, sino todos los elementos que conviven con el transporte. Aquí estamos al lado mismo de la estación de guagua, ver cómo se combina transporte
público junto con el transporte privado y otros elementos muchos que hay y también otras sin infraestructura para conseguir que la movilidad de la isla sea sostenible y que haya movilidad. Enrique, yo quiero seguir hablando de carreteras. Se nota que estás moviendo cosas en estos 2 años. Hay cambios, hay movimientos. Y antes de entrar en concreto en algunos de ellos, sí que, y lo has hablado ahora mismo, quiero que me cuentas cuál es la diferencia entre lo que había planificado y los cambios que los técnicos, los gestores han determinado que había que hacer para que de verdad se solucionara el problema del tráfico. Bueno, pues utilizar la cabeza, como decía antes, y no solamente el criterio político de quién gobierna cada municipio. Está claro que había muchas obras que también se quisieron sacar adelante. Se nos acusa de que hemos paralizado las obras que estaban programadas. No, no es así. Las obras o los proyectos no estaban completos. Y hemos aprovechado precisamente el tiempo de la pandemia para ir actualizando ese proceso que dije antes de petición de informes sectoriales, de aprobaciones de proyectos, etcétera, para poder empezar ahora. Y eso es fundamental, repito, es fundamental haber hecho todo ese trabajo y luego también pues intentar reconducir algunos proyectos que estaban casi aprobados, pero que por las prisas se habían hecho mal. Cuando vamos a hacer un proyecto de una carretera, pues tiene que tener a lo mejor saneamiento, tiene que tener alumbrado, tiene que tener acerado, que corresponde a los municipios, pero que tiene que incorporarse. Y muchos de los proyectos hemos tenido que tirarlos para detrás, volverlos a rehacer, porque por las prisas estaban mal hechos. Y por eso, precisamente nosotros lo que no vamos a hacer es algo que está mal, preferimos paralizarlo, reconducirlo y llevarlo a ejecución. Y eso, en eso es lo que hemos estado. Por eso ha parecido que hay un parón, pero no era así, sino era recoger todos esos proyectos que estaban incompletos, terminarlos y en función de que se vayan licitando, pues empezar a ejecutar las obras. Y ahora se está viendo en la isla. Creo que es la primera entrevista, y me has visto muchas veces, que utilizo chuleta. En muchos años, por lo menos en muchos años, desde que empecé en esto. Es que son muchas las obras y las tengo aquí delante y quiero que no se me olvide, por el interés de los espectadores, hablar por lo menos una pincelada, un detalle de cada una de ellas. Y vamos a empezar por las que creo que son más grandes o que afectan prácticamente a la población al completo, que son los reasfaltados de las grandes autopistas de la isla. Bueno, empezamos con retraso, se licitaron las obras el año pasado y han empezado con retraso por recursos que han presentado otras empresas, pero bueno, lo importante es que ya han empezado. Van a diferentes ritmos, la autopista del norte va a un ritmo mucho más rápido, que además incluye, ya estamos empezando con el reasfaltado Los Realejos hasta Buen Paso, y son fases de asfaltado de la autopista que tenemos que acometer, por ejemplo, los ramales, porque estaban muy deteriorados, ¿no? El asfaltado no se tiene que hacer, o este tipo de operaciones no se tiene que hacer cada 10 años, hay que estar constantemente reasfaltando tramos y manteniendo nuestras autopistas. Esa era importante, la TF5, ahora también estamos con la parte de la TF1, que son los dos grandes asfaltados, y luego tenemos pendiente de licitar ahora mismo la vía de Ronda, que es la TF13, que ha habido problemas con la licitación, ha habido modificaciones de proyecto y ahora tenemos que volverlo a sacar a la licitación. El problema de esta vía es que estaba muy deteriorada, era otra de las vías que durante 30 años no se le había hecho ningún tipo de mantenimiento, y lo que hemos hecho es un reasfaltado de emergencia, utilizando a las empresas de conservación, parchear aquellos tramos que peor estaban, sobre todo por la seguridad vial. Teníamos en la curva de la Verdellada verdaderos agujeros que eran muy difíciles, es una zona muy conflictiva, y teníamos que hacer una actuación urgente para por lo menos garantizar la seguridad vial, y así estamos con el resto de las vías. Hablamos ahora de embotellamientos y de las acciones que ya se están llevando a cabo, por lo menos alguna de ellas. Hablabas del diseño del tráfico para evitar que a la altura de la laguna se produzca el retraso, el embotellamiento, las horas de cola. Y también me has contado, yo creo que ha sido ya en esta entrevista, que eso no se arregla solo con una actuación, sino con varias. Una de ellas ya está en marcha y me gustaría que me hablaras de ella, porque yo creo que afecta a miles y miles de personas. Pero cuéntame, ¿cómo se ha rediseñado el tráfico? ¿Cómo has asumido los consejos, las reclamaciones de la ciudadanía? Porque está cargado de polémica por parte de los ciudadanos que no son de la laguna, pero que pasan por ahí cada día, o de los barrios que están cerca de la autopista, y el propio consistorio local que pedía que se volviera la laguna a unir y que se soterrara todo el tráfico. Cuéntame, ¿qué se está haciendo ahora y a futuro? Ahora que ya conoces al dedillo y al detalle el problema, ¿cómo crees que debe de actuarse? Bueno, en la zona de lo que es el nudo o el cuello de botella del Padre Ancheta hay 4 grandes actuaciones que son las que van a ayudar a descongestionar el tráfico en la laguna. Evidentemente, todo el que no vaya a Santa Cruz no tendría por qué pasar por el Padre Ancheta, y para eso hemos rescatado, como decía antes, del Peteosban, del proyecto del año 2006, esa circunvalación de la laguna, que hay mucha gente que se ha opuesto, pero que volvemos a lo mismo, yo siempre lo digo, es decir, todas las vías
son necesarias, pero también tendrá que tener un respeto con el impacto ambiental que pueda respetar, que pueda gestionar. En este caso es una vía que en sus orígenes iba levantada, ahora con requisitos también del aeropuerto va prácticamente en túnel o en trinchera soterrada, de tal manera que el impacto sea el menor posible y que no moleste tampoco a todas esas tierras de cultivo que tenemos en esa zona. Esa es una fundamental que desvía prácticamente el 50% del tráfico para que no pase por el ¿Qué pasará por dónde, Enrique? ¿Por dónde pasa ahora, pero por debajo? No, sale por la parte de arriba del aeropuerto, ¿sí? Por lo que es la base de helicópteros, saldría desde la zona de la rotonda de Guamás aproximadamente y entraría un poquito antes y entraría paralelo a la pista del aeropuerto y luego saldría por Lori Tamayo, de tal manera que quien no tenga que ir a la laguna sale por ese bypass que se llama de la laguna. Y luego, a la entrada de lo que es el aeropuerto y lo que es la entrada de la laguna, hay un tercer carril que está programado, esperemos que en breve podamos empezar, estamos ahora con la declaración de impacto. Otra de las cosas que nos encontramos con un proyecto que no tiene declaración de impacto ni estudio ambiental, con lo cual el proyecto, por muy bien que estuviera terminado, no podría ejecutarse. Estamos ahora en esa fase, que es el tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, y que además lleva la demolición del antiguo puente de Los Rodeos, que es un estrechamiento que hay ahí en el que todo el mundo al final pisa el freno y eso al final ocasiona atascos, ¿no? Ese tercer carril facilita la entrada a la laguna y luego las otras dos actuaciones que ya están en marcha, una de ellas y la otra empezará en el mes de octubre, son el soterramiento de la carretera de la Esperanza al llegar al Padre Ancheta y la rotonda del Padre y lo que es la pasarela del Padre Ancheta. La carretera de la Esperanza todos los hemos sufrido cada vez que hemos ido al Teido, la gente que vive en la Esperanza o los que tienen niños en el colegio Nuriana que salen por ese lado, pues es una cola bastante importante que va a dar a esa rotonda del Padre Ancheta que está muy congestionada, una rotonda de las más complicadas que existen. ¿En qué consiste esta actuación que está ahora y que podrán ver en marcha? Pues en sacar un carril paralelo y hacer un túnel de tal manera que cualquier persona que vaya a Santa Cruz no tenga que desembocar en la rotonda, con lo cual agilizamos el tráfico. Y luego la pasarela fundamental porque tenemos esa rotonda con tantos enlaces o con tantos pinchazos, con muchos peatones, muchos pasos de peatones porque está el acceso a la parte de la universidad. Y yo no conozco rotonda con más accesos que esa, ¿eh? Es complicada porque además cuando ves la señal al principio es bastante compleja, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con la pasarela? Llevar a un nivel superior todo el tránsito peatonal de tal manera que no interfiera en el tráfico. Así no habrá pasos de peatones, sino que esa pasarela, que además es muy funcional y se ha llevado premios de ingeniería o de arquitectura, pues lleva ese tránsito peatonal arriba de tal manera que facilita lo que es el tráfico. Y con otra pequeña actuación que habrá después en la rotonda del Padre Ancheta. Esas 4 actuaciones son las que realmente van a ayudar a solventar el tráfico. Y el futuro de la laguna que todo el mundo pide, estamos de acuerdo, el hacer esa gran rambla en la laguna, estilo a la rambla a la 3 de mayo, como se hizo con un túnel. Pero esa actuación no se puede hacer si no hay una alternativa. Y la alternativa es la circunvalación de la laguna. Yo no puedo intervenir cortando la TF5 para hacer un túnel si no tengo una alternativa para poder llevar el tráfico. Cuando esté el bypass terminado, pues en un futuro se podrá perfectamente cortar y empezar a hacer esa rambla de la laguna con un túnel subterráneo para que las dos zonas de la laguna queden perfectamente unidas. Suena bien, ¿eh? A futuro. A futuro y a medio plazo. Sé que antes hay que hacer otras actuaciones y hay que solventar ya el tráfico, pero podríamos estar hablando del siguiente mandato o de uno más, por ejemplo. Sí, hay muchas de las actuaciones que van a quedar encaminadas ya y muchas empezarán las obras en este mandato y se terminarán en el siguiente, porque son obras de carretera, habitualmente duran 2, 3, 4 años. Tenemos el cierre del anillo insular, pues que le quedan creo que 1 año y medio, 2 años para terminarlo. Pero fíjate que estábamos hablando de cómo todo es un puzzle. De tal manera que cuando ese tramo, el tramo que está haciéndose ahora entre Santiago del Teide y Hierjos esté terminado, cualquier persona que quiera ir a Deje a trabajar, ya desde Tacoronte sale más rentable ir por el norte. ¿Eso qué significa? Que todo entre Tacoronte hacia el norte, que tengan que ir a trabajar al sur por motivos laborales, podrán ir por el anillo insular porque será mucho más corto. Y eso significa que también... Por lo que sea, o para ir a la playa, o a cenar a un restaurante. Y eso significa que también quitamos tráfico en el nudo del Padre Ancheta. Claro, reduce el nivel de... Es verdad, un puzzle. Es un puzzle. Es cierto. Supongo que resulta hasta apasionante, ¿no? Decir, pues por aquí, según los modelos que los técnicos te plantean, hacer que vaya reduciéndose el nivel, la densidad, la congestión del tráfico. Bueno, ahora te sigo preguntando de cosas más globales, pero vamos con asuntos concretos. Los embotellamientos también en la zona sur de Tenerife. Hay rotondas como o cosas pendientes como la rotonda del Médano, las Chafiras. Hay una zona importante de la autopista del sur o del sur de Tenerife que también sufre muchísimo con el tráfico.
Sí, evidentemente estábamos hablando de la TF5, pero también hay que hablar de la TF1, sobre todo en lo que es el tramo entre San Isidro y Adeje. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima gente que trabaja por la zona sur, el suministro de mercancías y de prácticamente todo está en las Chafiras y también en Los Olivos, y hay muchísimo movimiento de gente y tenemos muchos núcleos, puntos negros complicados. El acceso a San Isidro, el acceso a las Chafiras, el acceso a Guasa. Y entonces, pues aquí ya se está trabajando con el enlace Chafiras-Oroteanda, que es muy importante esa obra que sigue en marcha. ¿Por qué? Porque todo lo que era antes la rotonda o el núcleo del enlace de las Chafiras se va a dividir en dos. Va a haber uno en Oroteanda y otro en las Chafiras, de tal manera que descongestiona bastante esa zona. Tenemos que trabajar también con la parte de San Isidro. Ya estamos desde el área de carreteras impulsando una nueva vía que va a salir desde el enlace del aeropuerto de Sur hacia la carretera de Charco del Pino, de tal manera que cualquier persona que quiera ir o a San Miguel o a Granadilla no tenga que pasar ni por San Isidro ni por las Chafiras, sino que también pueda pasar por esa vía, que además va a enlazar también con el circuito del motor de Tenerife, que está en esa zona de Atogo, ¿no? Sí. Luego también la rotonda de Guasa sigue teniendo bastantes complicaciones y ahí se estaba trabajando, había dos opciones, una lo que era la variante de esa zona saliendo de Guasa hacia la zona Adeje, pero ahora se está trabajando por parte del Gobierno de Canarias en crear en la zona de las Américas una plataforma sobre otra, es decir, que el tráfico que mueve también, que tenemos la zona de los Cristianos y las Américas que está separada también en parte por encima de la autopista, lado mar, lado montaña, pues ahí también hay obras para intentar crear una especie de rambla con un túnel para que pueda dividirse el tráfico y conseguir también que esa zona pues se vaya descongestionando, ¿no? Tengo aquí un montón de notas, por ejemplo, la carretera del Botánico en el Puerto de la Cruz, que requiere actuación. Sí, hay actuaciones que son más puntuales y actuaciones que son mayores. Ahora empezamos precisamente con la carretera del Botánico, va a licitación, lo que es un reasfaltado del primer kilómetro, el primer acceso hasta el Hotel Botánico, pero tenemos en marcha un gran proyecto que todavía no está finalizado y que esperemos que en breve lo podamos poner en marcha, que es todo lo que es la Tenerife 312 desde el Botánico hasta Las Arenas. Es decir, eso es una actuación integral que no solo tiene que ver con las carreteras, sino tiene que ver con todo lo que son el acerado, el mobiliario urbano, temas de deporte, y que es un proyecto de unos 35 millones de euros que esperemos pongamos en marcha cuanto antes, en combinación con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que es el que se encarga de lo que es la parte que está fuera de la carretera. El refuerzo del firme de la Escalona, el proyecto de la travesía de Alcalá, más puntuales, pero que lo sufre mucha gente. Muchos. No estamos hablando solo de reasfaltados, sino también de actuaciones integrales y luego de mejora de puntos negros, como puede ser, como contaba antes, la rotonda del Médano, la rotonda de Chayofa, la rotonda de Huargacho, que también está en marcha, otra rotonda que va en las Chafiras. Ahora también nos ponemos en marcha con varias rotondas en la TF21, que es la Carretera General del Norte, en la Cuesta La Villa, en Santa Úrsula, asfaltados en la Orotava. Es decir, tenemos ahora mismo en marcha muchas actuaciones y la verdad que yo estoy muy satisfecho del trabajo que están haciendo nuestros funcionarios, porque estamos licitando una obra por semana. Eso es inédito. El sacar una obra de carreteras por semana es algo muy importante, primero para la economía de la isla también, pero luego porque significa que se está dinamizando y se está dando solución lo más rápido posible a todas esas obras. Y decías antes que es apasionante todo este tema, pero luego por otro lado te entra la impotencia de la velocidad con la que van las obras, porque como decía antes, son obras de 2-3 años que por mucho que empiecen, no es que la pongas o compro un coche y ya lo tengo aquí, sino que tienes que empezar y luego tienes que ver cómo va evolucionando. Y bueno, lo importante aquí es no trabajar a corto plazo, sino como dije antes, a largo plazo. Oye, ¿lo tenías tan presente como lo tienes ahora? Eso que me has dicho varias veces en esa entrevista, de que por mucho que tengas a la administración local de tu parte, el presupuesto con las perritas guardadas, el dinero ya previsto, el impacto medioambiental de la obra que sea, todo el proceso organizado, pues que cada paso requiere su tiempo, ¿lo tenías tan presente antes de gestionarlo? Sí, pero no creí que fuera tan complicado. Sabía los pasos porque administrativamente lo conozco como funcionario, pero es verdad que al final, cuando tú pides, por ejemplo, un informe sectorial, a lo mejor hay un ayuntamiento que tarda un año en entregarte el informe y eso supone que te paraliza la obra y te paraliza todo el procedimiento. Hay algún informe que te hace modificar muchísimo el proyecto y prácticamente volver al punto de origen, ¿no? al punto cero de esa tramitación. Son cosas que pasan, las tenemos claro, pero en este caso nosotros lo que hemos hecho es no poner un caldero al fuego y cuando acaba esta comida poner el siguiente. Hemos puesto 37 calderos al fuego y la comida no significa que se nos vayan a quemar, sí, al contrario, sino que van a ir todos en paralelo. Cada uno tiene su equipo que lo vigila. Efectivamente. Oye, imagínate que nos está viendo alguien que, pues ya sabes, mira, MTV.com se ve en todo el planeta y que recaló aquí y resulta curioso, sobre todo, el fondo que nos acompaña, que creo que tira mucho. Pero también todo el asunto de la complejidad del tráfico de una isla con un territorio limitado
con menos de 1 millón de habitantes y con casi la misma cantidad de coches, que debe ser un ratio de los más altos del mundo y de nuestro entorno seguro. Enrique, ¿cuál es la diferencia entre el tráfico cuando tú llegaste, cuando era asunto estrella, también cosa peculiar, en una campaña y había un hartazgo claro, tú eras parte de la población y sabes que era un hartazgo claro con respecto a la situación del tráfico en la isla, y cuando termine este mandato y te queden muchas cosas por hacer, pero hayas tenido la oportunidad y, como muchas veces me dice, el orgullo de poder haber cambiado muchas cosas, ¿cuál será la diferencia entre una situación y otra? Pues será bastante considerable porque muchas de las actuaciones ya estarán terminadas, con lo cual se notará que el tráfico fluye un poco más rápido de lo que fluía antes, pero lo más importante es que el resto de las soluciones están ya encaminadas y estarán próximas a terminar. No justo cuando acabe este mandato, pero sí igual 2 años después estará prácticamente todo terminado. Hemos recuperado cosas como, por ejemplo, ya se está trabajando en el proyecto de los 2 tramos que quedan de cierre del anillo insular, que son entre Buen Paso y San Juan de la Rambla, pero había uno que nadie quería tocar desde el año 2012. Nadie ha querido hablar de ese tramo, y es el tramo entre San Juan de la Rambla y Los Realejos, que pasa por la zona del Barranco de Ruiz y zonas especialmente protegidas. Nadie ha querido hablar de ese tema porque era muy polémico, porque había que tocar esos espacios protegidos. Sin embargo, desde el Cabildo lo que hicimos fue reunir a los alcaldes, en este caso cogimos al alcalde de Los Realejos, al alcalde de San Juan de la Rambla, llamamos a la dirección general, al director general de infraestructuras viarias del Gobierno de Canarias, y nos sentamos todos y nos hemos puesto en marcha para buscar una solución de consenso entre todos, de tal manera que el Gobierno de Canarias nos va a pasar ahora en el mes de octubre un estudio de alternativas, y en función de eso desbloquearemos por fin ese tema, que no es para ahora, que será probablemente para la próxima legislatura o incluso la siguiente. Pero que tiene que echar a andar ahora. Pero que tiene que echar a andar ahora. Si no empezamos ya, entendido. Porque muchas veces en política se suele hacer eso, es decir, como no lo voy a ver esta legislatura, lo dejamos. Y claro, lo vamos dejando. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido un colapso de tráfico en nuestra isla. Enrique, tus competencias no solo son las carreteras, entre otras muchas cosas como vicepresidente, y sí que tiene mucho que ver con esto, eres el responsable de la movilidad en la isla, y no solo pintarán mucho en el futuro los coches o los vehículos autónomos, también los vehículos autónomos, quiero decir, los vehículos particulares, sino que, lo acabas de decir al principio de la entrevista, tiene que ser una combinación de muchas alternativas. ¿Qué papel juega el resto de tus competencias, pues al frente de las empresas de transporte del Cabildo o siendo responsable de la movilidad a nivel global? ¿Cómo se dibuja en tu cabeza una mejora, una reducción de la huella ecológica y una isla más amigable? Bueno, hemos hablado del tráfico y todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no usa la población más el transporte público? Porque el transporte público es bueno, es eficiente, etcétera, pero tenía un problema que nosotros estamos en vías de solucionarlo, y es que para que el transporte público sea atractivo para las personas tiene que tener tarifas competitivas. Las tenemos con los nuevos bonos residentes y bonos estudiantes y otra serie de tarifas. Tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Estamos cada vez cambiando a más guaguas híbridas, traeremos próximamente guaguas eléctricas y de hidrógeno. Tiene que ser puntual y tiene que llegar a todos sitios. Y esos son los 2 problemas con los que nos encontramos: la duración de los trayectos y que llegue a todas las partes de la isla. Y son 2 problemas que no se han solucionado. Si yo estoy en una cola en la TF5 y voy en mi coche y al lado va la guagua que tarda lo mismo, yo prefiero ir en mi coche porque voy más cómodo. ¿Qué tenemos que conseguir? Que la guagua llegue antes para que pueda ser atractivo. Y cuando yo esté en mi coche y vea que la guagua pasa rápidamente, digo, coño, yo tardo 45 minutos o 1 hora y la guagua tarda media hora. Para eso hay que trabajar en los carriles bus. Carriles bus en los que no se ha trabajado. En los últimos 15 años se pusieron en marcha 3 kilómetros de carriles bus, que son la entrada a Santa Cruz por el norte y por el sur. Y no se ha hecho absolutamente nada más. Si no conseguimos poner carriles bus, no conseguimos que el transporte sea rápido. Nosotros ya tenemos en proyecto 53 kilómetros de carriles bus, desde Güímar hasta Santa Cruz, y el primer tramo entre Guamasa y Santa Cruz, de tal manera que cuando una guagua llega a Güímar, por mucho atasco que haya, la guagua va por el carril bus y así es rápido y es atractiva. Y el otro problema que te decía es que llega a todos sitios. Es muy difícil con la distribución que tiene nuestra isla, las medianías y las poblaciones tan dispersas que tenemos, el poder llegar a todos sitios, y no solamente llegar a todos sitios, sino en la hora y en el momento que quiere el usuario, ¿no?
Eso nos ha dado pues, que hay muchas zonas a las que no llega el transporte público. Imaginemos Anaga, por ejemplo, que lo tenemos, que hay muchos caseríos que la guagua a lo mejor va 2 veces al día, a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y si yo lo quiero coger a las 2 de la tarde, no llega. Necesito, por lo que sea. No llega. Y por eso nosotros hemos puesto en marcha ya hemos hecho la experiencia piloto del transporte a la demanda. Transporte a la demanda, que es el proyecto Tu Guagua. No sé si lo hemos hablado. Cuéntame. El proyecto Tu Guagua es un proyecto que te lleva, o sea, te va a buscar un servicio público a donde tú vives, o la zona más próxima que se defina, de tal manera que yo a través de una aplicación tipo Uber, digo, pues quiero ir a Santa Cruz a las 7 de la tarde. Confirmo y dice, la aplicación Tu Guagua te dice, pues a las 5:30 te recojo en la plaza que está al lado de tu casa, y lo que hace se va a hacer principalmente conveniado con el sector del taxi de cada municipio, te lleva a la parada más cercana, por ejemplo, imagínate que estamos en Arico o en Chimiche, y te lleva a la autopista donde coges la guagua, donde sí tienes que guagua. va por ahí, donde sí tienes guagua, de tal manera que te va a buscar a tu casa y te lleva cuando tú quieres. Y además eso con un coste de 10 céntimos de transbordo, que se paga además con la misma tarjeta. Lo pusimos en marcha en Arico y Fasnia durante 4 meses, fue un verdadero éxito, y ahora estamos preparando las licitaciones para empezar a implantarlo por comarcas en toda la isla, ¿no? Se me acaba el tiempo, pero sabes que soy un apasionado de todo esto, porque me parece fundamental para la calidad de vida de pues el millón de personas que pronto seremos en la isla. Te voy a pedir especial sinceridad y quítate la representatividad del cabildo que tienes. Sé el funcionario que eras antes, el hombre de a pie de calle que sigue siendo. Cuando tú veías una campaña publicitaria de Titsa, empresa de la que ahora eres responsable, que decía, utiliza la guagua, un bono de transporte ilimitado por 60 euros al mes. Eso es una barbaridad, La verdad que estamos muy contentos de la política. ¿No era como invitar a coger el coche? Hombre, vamos, por supuesto, con 60 euros al mes. Ahora estamos hablando de que el bono residente canario son 38 euros, el bono estudiante, que está muy bien, son 30 euros. Y hemos tenido un problema, porque nuestra política era haber bajado ya los precios. Pero con la pandemia hemos tenido un problema gordo, y es que hemos tenido muchísimas pérdidas en el transporte público, muchísimas pérdidas. Hemos tenido que llevar guaguas a mitad de ocupación y sobre todo durante la pandemia dar servicio a un 10% del tráfico habitual, con lo cual esas pérdidas en las que ha entrado el transporte público las estamos ya compensando también con ayudas del gobierno del Estado, y en cuanto podamos, esperemos que sea pronto, volveremos a bajar las tarifas. Y cada día el transporte público, como decía, tiene que ser competitivo en tarifas, pero también tiene que ser rápido, y en eso estamos trabajando. De hecho, ayer firmé ya la obra de un primer tramo de 1,5 kilómetros entre las Chumberas y la entrada a la laguna para poner ya un carril bus, y tiene que llegar a todos sitios con el proyecto Tu Guagua. Cuando esas dos cosas estén funcionando, el transporte público va a ser mucho más atractivo y conseguiremos también eliminar coches de nuestras carreteras. ¿Ves lo disco lo que soy? Que me salí ya del asunto de carreteras, que ya tiene suficiente entidad. A mí me queda comprometerte en la grabación para obligarte a que me digas que sí, antes de final de año, a hablar de las obras que ya se han terminado, de cómo han mejorado la situación del tráfico, de la siguiente etapa de licitación de nuevas obras y de los cambios en el resto de los recursos de movilidad, para que de verdad a final de mandato esto sea algo completamente diferente. Antes de final de año nos vemos para hablar de lo mismo, claro que o de sí, algo parecido con asuntos diferentes. Claro que sí, además podemos hacer balance de cómo ha ido evolucionando todo. Ha sido un placer, vicepresidente, como siempre, mil gracias por dejarme preguntar lo que me dé la gana, por dejarme hacer la entrevista desde el Centro de Control de Carreteras del Cabildo de Tenerife, con las imágenes de 200 cámaras y molestando a los técnicos que no pierden asunto con las pantallas que tienen ellos en sus ubicaciones de trabajo, pero que nos permite entender la complejidad del asunto del que Enrique nos ha ilustrado en los últimos minutos. Un placer y gracias como siempre. Muchísimas gracias a Mírame Televisión también por hacer esta labor informativa, que al final pues hay muchísima gente que no está informada, y yo creo que es importante que sepan exactamente qué es lo que se está haciendo en la isla y que no estamos parados, que su isla avanza y que su isla poco a poco se irá moviendo cada vez más rápido, porque lo necesitamos, y yo creo que la información es el canal fundamental para que todo el mundo se quede, como dijimos, no tranquilo, pero bueno, sí por lo menos informado y sabiendo qué es lo que se está haciendo. Enrique, gracias y hasta pronto. A ti.